En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Veíamos en nuestra clase anterior la regla de oro de la cristología. La llamamos regla de oro porque fue el gran criterio que siguieron los padres de la Iglesia en su discernimiento sobre qué es lo que se puede o se debe decir sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que no cabe decir, qué es lo que sí y qué es lo que no. Eso lo descubrieron ellos, o digamos lo discernieron, es la palabra que debo utilizar, a partir de la regla de oro, que se sintetiza en la frase que hemos dicho. La soteriología es el gran criterio para la cristología. Si una doctrina no afirma claramente la salvación, entonces algo anda mal. En algún lugar nos perdimos. Si una doctrina proclama claramente la salvación, parece que va bien encaminada. Esa es la regla de oro de la cristología. Pero la cristología, como toda la teología, tiene su fuente en la Biblia. Por eso tenemos que hablar el día de hoy sobre la relación entre Biblia, teología y hermenéutica. La palabra hermenéutica se refiere a la manera correcta de interpretar los textos, cómo deben entenderse los textos. Muy pronto, incluso antes de Cristo, la interpretación correcta de los textos fue una preocupación del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se debe entender que Dios es el Señor viendo que estamos sometidos a los caldeos? Cuando el pueblo de Dios, esto es por supuesto Antiguo Testamento, estaba en el destierro, esta era una pregunta teológica que ellos tenían que resolver. ¿Cómo es eso? Que Dios se supone que es Dios, nosotros somos su pueblo y estamos en manos de idólatras. ¿Es que los ídolos pueden más que Dios? Esa es una pregunta sobre el ser de Dios y sobre el actuar de Dios. Entonces, ¿cómo debemos entender lo que nos han dicho nuestros padres sobre las grandes obras de Dios? ¿Eso cómo se entiende? Si yo lo que estoy viendo es que estamos en esta condición de humillación. Esa es la manera como va a surgir la hermenéutica y esa es la manera como nace la teología. ¿Cómo tengo que estudiar? ¿Cómo tengo que entender la palabra de Dios? Entonces lo que vamos a intentar ahora es dar esos criterios de hermenéutica. Ojo al orden de exposición que vamos a tener. Partimos de la Biblia y de cómo se ha hecho la teología. Y mirando el paso de la Biblia a la teología, nos preguntamos cuál ha sido la hermenéutica. Es decir, que el orden lógico de este cuadro sería, primero la Biblia, luego la hermenéutica y luego, como fruto de hermenéutica, la teología. Pero nosotros lo planteamos en el tablero de esta manera porque partimos de lo que la Iglesia, como pueblo de Dios, ya ha hecho. Lo que ya ha hecho es teología. Y a partir de lo que ya se ha hecho, nos preguntamos por cuál es la manera de hacerlo. Entonces empezamos con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Una colección de escritos.
Una colección que recoge historia de prácticamente 2000 años, más o menos desde el siglo XVIII a.C. hasta el siglo I a.C. Es un lapso de tiempo muy grande. Cuando uno sostiene en su Biblia, cuando uno sostiene en su mano una Biblia, uno debería pensar eso. Aquí hay más de 2000 años. Es decir, que indudablemente hay una continuidad, pero indudablemente también hay un progreso. Y es de esperar que uno tenga que encontrar dificultades, pensamientos o frases contradictorias, lenguaje que evoluciona. Todo eso es lo que tiene que ver con la hermenéutica. Esta colección de escritos y este recorrido en el tiempo nos hablan de un camino. La palabra camino es muy apropiada para referirse a lo que le sucedió al pueblo de Dios. Desde sus comienzos, la Escritura nos habla de un Dios que pone a caminar, que hace caminar. Y ese camino que va recorriendo Abraham, que van recorriendo los patriarcas, que luego va recorriendo el pueblo, ese camino que en algunos casos es un camino físico, geográfico, tú lo puedes identificar en un mapa, luego se prolonga en un camino, llamémoslo así, existencial, espiritual. Es decir, una transformación, un cambio, un progreso o a veces un retroceso dentro de la fe. La palabra camino es fundamental. Otro elemento para tener en cuenta en la palabra camino es que la revelación que encontramos en la Biblia tiene siempre una meta. Ese camino no es circular, no es una simple repetición. El sello de la religión pagana es la repetición, lo que el filósofo Nietzsche llamaba el eterno retorno. Las cosas siempre vuelven a ser como eran. Eso es lo propio del paganismo. En la Biblia, la palabra camino nos dispone para pensar en un recorrido que lleva a una meta. Por eso, muchos pensadores nos han enseñado que la Biblia tiene una concepción del tiempo como una línea o como una flecha, mientras que la religión pagana en general tiene como norma temporal la repetición. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es una línea, una flecha. Hay una meta. Esa meta no está completamente clara al principio. Esa meta al principio se ve de una manera muy física, muy material. Tal vez la expresión más conocida de esa meta, en términos físicos, materiales, es una tierra prometida, un lugar de delicias que emana leche y miel. Esa es la meta, llegar a ese lugar donde todo va a ser agradable, productivo, feliz. Esa es la meta. Pero luego, a medida que el tiempo va transcurriendo, la meta también se va aclarando. Fíjate que esto es profundamente humano. Es lo mismo que le sucede a una persona. Realmente nosotros tenemos en general esa misma estructura. Si tú miras, los ideales de una persona joven con mucha frecuencia son muy materiales. Quiero conseguir este trabajo, quiero tener esta casa, quiero comprarme este carro, quiero ir a este país. O también desde el punto de vista del amor y del sexo. Quiero estar con esta persona, quiero ser dueño de esta persona, poseerla, porque me gusta, porque la deseo.
Al principio, los ideales se plantean muchas veces de esa manera muy material. Pero, usualmente, los seres humanos, a medida que vamos madurando, vamos también cambiando las metas. Así, por ejemplo, las personas que ya llevan un tiempo de maduración y de conocimiento mutuo en su matrimonio, ya no tienen metas, quizás porque las han conseguido, quizás porque han visto que eso no es todo en la vida. La gran meta de un matrimonio que ya ha pasado muchos años no es seguramente vamos a conseguir este carro, vamos a conseguir esta casa, vamos a tener tal nivel de vida sexual. Eso ya no es lo que más les atrae, ya buscan otras cosas. Buscan, por ejemplo, la serenidad, la compañía, ese tipo de cosas. Entonces, van creciendo en sus metas. No es extraño que una persona, llegando a cierto nivel de madurez, empieza a buscar metas que son trascendentes, porque empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de tener plata? ¿Qué hay más allá de tener cosas? ¿Qué hay más allá de disfrutar sexo? ¿Qué hay más allá de eso? Y es una pregunta muy válida porque precisamente brota de lo más profundo de la necesidad humana. Eso que vemos que nos sucede a nosotros de manera individual como seres humanos, eso también sucede en la Biblia. Y por eso esa meta que se va aclarando cada vez más, finalmente nos lleva a unas realidades completamente trascendentes. ¿Cuál es el nombre de esas realidades? Por ejemplo, están por supuesto envueltas en el lenguaje de las metáforas. Por ejemplo, el cielo, el banquete celestial, la Jerusalén celeste. Si yo le digo a un muchacho, a un adolescente de 13 años, 12 años, hay excepciones siempre, pero el promedio de un adolescente, yo le digo, lo más importante en la vida es trascender. Se me queda sin entender ni de qué le estoy hablando. Él entiende de otras cosas, él entiende tener una buena carrera, de irse a hacer una especialización, de estar con el hombre o con la mujer que ama. Esas cosas le llaman la atención, pero ni siquiera alcanza a imaginar de qué le estoy hablando si yo me refiero a una trascendencia. Pero pasando el tiempo, es muy posible que esa misma persona llegue a entender de qué se le está hablando. Y por eso nosotros encontramos en aquellos hermosos seres humanos, santos y santas de Dios, que tienen un genuino amor a la eternidad, al cielo. Y no es algo fingido, y no es simplemente rechazo a la realidad presente, es que en ellos ha alcanzado su madurez ese deseo íntimo que en realidad todos tenemos. Entonces uno se encuentra con una Teresa de Jesús, una Santa Teresa de Jesús, que tiene tal anhelo del cielo que dice, muero porque no muero. Ya ella siente ese amor al cielo. Muchos siglos antes, a comienzos del siglo II, no se nos puede olvidar San Ignacio de Antioquía, que dice, no le encuentro sabor a nada, solo siento dentro de mí la voz del Padre que me llama. Es decir, esa persona ha llegado a una cercanía con la meta, o por lo menos a una gran claridad sobre cuál es la meta. Bueno, eso es lo que significa la expresión camino aquí. Es un camino, por eso decía algún escritor, la Biblia es un camino que anda. Fíjate qué metáfora tan bonita, un camino que anda. Normalmente uno anda en el camino, pero la Biblia es un camino que anda, en el sentido de que la meta misma solo se va aclarando poco a poco. Ahora bien, ese camino, ¿quién lo recorre? Pues lo recorremos seres humanos específicos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Pero si nosotros fuéramos a buscar un sujeto, tal vez la palabra más apropiada sería la palabra pueblo. Por eso hablamos del pueblo de Dios. El que hace ese camino es el pueblo de Dios. La noción de pueblo de Dios
hay que entenderla de una manera correcta, precisamente ceñida a la Biblia. Cuando aquí hablamos de pueblo de Dios, no nos estamos refiriendo a una masa indeterminada, ni tampoco a un grupo de personas que se organizan a su manera. Esto es importante decirlo porque luego hay algunos que interpretan pueblo de Dios en clave de lo que hoy entendemos por una democracia. Si nosotros todos los que estamos, por ejemplo, en este salón, si nosotros fuéramos a tomar una decisión, entendiendo que todos tenemos una cabeza para pensar y unos gustos particulares, seguramente hacemos una votación. ¿Se deja abierta o no se deja abierta esa ventana? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Esa es una democracia. Nosotros debemos evitar la tentación de trasplantar a la Biblia nuestras ideas sobre lo que es pueblo y sobre lo que es democracia. Porque precisamente una de las características del pueblo de la Biblia es que siempre, y siempre es siempre, en cada una de sus etapas, hasta la culminación de la revelación, siempre es un pueblo con una jerarquía, con una autoridad. Es decir, la idea de un pueblo donde todos somos iguales, esa idea de igualdad en las decisiones, esa idea de igualdad en los oficios o en el acceso a los oficios, eso no existe en la Biblia. Nunca ha sido así. En la época de los patriarcas, la autoridad pues reposa, por ejemplo, en el jefe, gústenos o no, el jefe de ese clan. Entonces la autoridad de Abraham nadie la discute en su tiempo. La autoridad de Jacob nadie la discute. Él es el que decide. Hay una autoridad. Entonces no imaginemos el pueblo como un grupo de personas en igualdad de condición, porque ese no es el pueblo de la Biblia. Sí es un pueblo, claramente, porque es un grupo de personas que tienen cierta unidad en su organización social, pero no hay que imaginarlo como las democracias nuestras. Y luego te vas a encontrar a Josué y te vas a encontrar los jueces, los reyes, la voz de los profetas, el mismo Jesucristo. Un momento muy interesante, que por lo menos a mí se me queda muy grabado, de esta estructura, es cuando Pedro, que es discípulo de Cristo, se pone a darle consejos a Cristo y se pone a decirle a Cristo qué es lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Y la expresión de Cristo, según el término griego, es tú detrás de mí. Opiso, que significa detrás. Opiso mu. Mu, pues es de mí, un pronombre. Entonces, opiso mu es detrás de mí. Esa expresión se ha traducido como si fuera apártate de mí. Realmente no le dice que se aparte, le dice tú detrás de mí. Pero sí lo llama tentador, lo llama Satanás. Entonces, ese pasaje, por ejemplo, nos recuerda que en ningún momento Cristo habla de que ellos sean iguales. Y hay que tener mucho cuidado con meterle, con inocularle a la Biblia un lenguaje de igualdad que no tiene. Porque hay muchos que creen que las ideologías actuales sobre igualdad, sobre inclusión, sobre tolerancia, tienen su base en la Biblia. No es cierto, eso no tiene base en la Biblia. Entonces la Biblia dice que unos valen más que otros. Eso tampoco es cierto. Lo que la Biblia dice es que hay distinciones que son reales y permanentes entre las personas. Y esas distinciones son parte del plan de Dios. Entonces, tenemos un camino y tenemos un pueblo. Un pueblo que es un pueblo jerarquizado y que avanza por ese camino. A veces sus líderes son buenos, rectos. Se recuerdan algunos en el Antiguo Testamento. Pero el hecho de que haya líderes no quiere decir que los líderes hagan las cosas bien. En ningún momento dice la Biblia que los líderes hacen las cosas bien. El otro día estaba haciendo cuentas y de todos los reyes que tuvieron los reinos de Judá y de Israel, prácticamente hay 2 o 3 que podríamos decir, entre comillas, se salvan.
Es decir, que reciben una cierta aprobación en la Biblia. Está David, del cual sin embargo se cuentan sus crímenes. Está Salomón con su grandeza, pero luego queda completamente empañada esa grandeza por la idolatría que él introdujo en Jerusalén. Y luego tienes que empezar a bajar por una larga cadena de reyes y te vas a encontrar con que si acaso hay unos dos que son Josías y Ezequías. Josías, que fue el que recuperó la ley y la práctica de la Pascua, y Ezequías, el rey piadoso por excelencia, pero ni siquiera Ezequías recibe una calificación totalmente positiva, porque Ezequías no prohibió del todo la idolatría, derribó los ídolos, pero no prohibió del todo la idolatría. O sea que si uno examina todo el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que realmente no hay ningún líder, ni uno solo. Posiblemente la excepción sería Abraham, posiblemente. Pero quitando a Abraham, nuestro padre Abraham, no hay ninguno. Entonces fíjate que la afirmación de que hay líderes y la afirmación de que hay, como diríamos hoy, jerarquía, es decir, estructura, autoridad, no significa que los que tienen autoridad hagan las cosas bien, no, muchas veces hacen las cosas mal, pero son autoridad. Bueno, sigamos entonces con la Biblia. Tenemos un camino y tenemos un pueblo. Ese pueblo, ¿qué cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? O por lo menos, ¿qué es lo que se cuenta en la Biblia? El pueblo no cuenta toda su vida. El pueblo no cuenta sus logros artísticos o sus logros políticos, económicos, tecnológicos. Eso no es lo que se cuenta. ¿Qué es lo que interesa contar? Unos determinados hechos. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Cuáles son los hechos de los que nos habla la Biblia? O podríamos preguntarnos, ¿con qué criterio se han escogido unos hechos para contar y no otros? ¿Qué tienen de particular esos hechos? Si nosotros miramos, y aquí empiezan las conexiones con nuestro curso de Cristología, nos damos cuenta que los hechos que se cuentan en la Biblia son hechos de salvación. Es decir, todo aquello que habla de la salvación que Dios ha traído es importante y hay que recordarlo. Son los hechos de salvación. Eso es lo que importa. Los hechos, podríamos decir, que han ido construyendo o han ido mostrando el camino. Indudablemente a lo largo de su historia, el pueblo elegido tuvo adelantos culturales, artísticos, tecnológicos. En el libro del Éxodo, por ejemplo, se da el nombre, no lo recuerdo en este momento, pero tampoco es lo más importante, se da el nombre de una persona que era altamente experta en lo que tenía que ver con la tecnología. Era el sabio tecnólogo de la época, en términos de metales, en términos de construcciones, y se da el nombre de esta persona. Ahí le dejo la curiosidad para que lo busque. Cuando Dios le ordena a Moisés que construya el templo, da el nombre de esta persona, le dice, mira, como si dijéramos en el lenguaje de hoy, contrata a fulano. Ese es el que hay que contratar, porque se ve que era una persona que tenía una gran capacidad tecnológica. Es evidente que esa persona conocía cosas que no se conocían antes en Israel. Pero la Biblia no es un recuento o una crónica de los adelantos tecnológicos. Eso no se le da la importancia. Entonces, ¿cuáles son los hechos que importan? Los hechos que importan son aquellos que van marcando el paso en una historia que con mucha frecuencia ustedes la habrán oído nombrar como historia de salvación. Esa es la historia de la salvación. Cuando se construyó
ya no la tienda del encuentro, que fue lo que construyó Moisés, sino cuando se construyó propiamente el templo ya en Jerusalén, hubo que utilizar otras tecnologías. De nuevo, eso no importa. Hubo artistas que lograron cosas muy hermosas, artistas a los que se les encomendó, por ejemplo, que tenían que hacer esculturas de animales o de plantas. Vaya aquí una pregunta teológica. ¿Por qué el mismo Dios que dijo no hagas figura de nada de lo que hay, ni en la tierra ni bajo la tierra, luego manda que se hagan figuras? Pero bueno, dejamos esa pregunta abierta. En todo caso, lo que quiero destacar es que los hechos que se cuentan son hechos relativos a la salvación. En los libros primero y segundo de los Reyes y en los libros primero y segundo de las Crónicas se habla de unas actas, como unas crónicas del gobierno, las actas de los reyes de Judá y de Israel. Se habla, por ejemplo, de esas actas. Es indudable que estos gobiernos, los gobiernos de esos reyes, llevaban, como todos los gobiernos, llevaban un registro de lo que iban haciendo. Eso es lo que se llaman unas actas. De hecho, la palabra actas quiere decir lo que se ha realizado. Entonces, los gobiernos tenían sus actas, pero esas actas no pasaron a la Biblia. Y es interesante ver cómo algunos de los reyes, sobre todo de los reyes del reino del norte, el reino de Israel, cómo algunos de los reyes, voy a decirlo en lenguaje colombiano, se despachan en 4 renglones y se dice, y el resto está en las actas de ellos. Como quien dice, ni sumó, ni restó, ni multiplicó, ni dividió, ni hizo nada para lo que interesa, porque realmente lo único que interesa es este camino. La investigación arqueológica ha mostrado que algunos de esos reyes, que son despachados rápidamente en el texto bíblico, hicieron cosas notables, alianzas políticas interesantes, adelantos económicos. A la Biblia no le interesa eso. Le interesa es este hombre o mujer, delante del plan de Dios, ¿qué hizo? Delante de lo que Dios quería, ¿qué hizo? Eso es lo único que importa. Y esos son los hechos que se cuentan ahí. Y la demás literatura, porque evidentemente tenían que existir esas actas. Pues con gran dolor de esas actas, que yo sepa, no se conserva absolutamente nada. Solo sabemos, como era razonable suponer de otra parte, solo sabemos que esas actas existieron y no más. Pero es que eso no es lo que le importa a la Biblia. Podríamos decir que la Biblia ha sido una selección, es un modo bonito de ver a la Biblia, una selección de aquellos acontecimientos que han ido marcando el camino de Dios y el camino hacia Dios. Lo más notable de esto lo hacía ver un historiador norteamericano, lo más notable de esto es que en prácticamente todas las otras culturas, por lo menos las culturas que han tenido escritura y muchas que han tenido tradiciones orales también, la literatura nacional contiene muchas otras cosas. Relatos de héroes, relatos de amor, relatos de progresos, adelantos tecnológicos, políticos. El pueblo elegido no tiene más literatura que la Biblia. O sea, tú no puedes ir donde un judío y decirle, bueno, ¿cuál es su acervo literario? ¿Cuál es su libro de historia? Ellos no tienen más que la Biblia. O sea que frente a la Biblia, frente a la palabra, esta palabra, la palabra que cuenta este camino, todo lo demás ha ido cayendo como por su propio peso y ellos se han ido quedando con eso. Entonces, esos hechos finalmente han producido relatos. Esos relatos, ese conjunto de relatos, esa es la Biblia.
Entonces, ¿qué son esas palabras? Bueno, es lo que comentábamos la otra vez. Ese es el lenguaje intersubjetivo. ¿Esos relatos qué son? Finalmente, ¿qué son? Testimonios. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la Biblia? La Biblia es un conjunto de relatos en forma de testimonios que cuentan cómo un pueblo ha ido siguiendo un camino hacia la salvación. Esa sería una buena manera de describir lo que es la Biblia. Un conjunto de relatos en forma de testimonios que documentan el camino de un pueblo hacia una plenitud que llamamos la salvación. Eso podemos decir en general en cuanto a la estructura de la Biblia, esa colección de palabras. Esta definición, esta especie de definición de Biblia que hemos dado, vale también para el Nuevo Testamento. Es decir, también en el Nuevo Testamento lo que encontramos es un pueblo. Lo que sucede es que ese pueblo tiene un nuevo comienzo, por así decirlo, a partir de Jesucristo, porque para Jesucristo el gran criterio no es la carne y la sangre, es decir, no es el hecho de que éste engendró a este otro, sino el nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu. Pero sigue siendo un pueblo y sigue siendo un relato o un conjunto de relatos y sigue siendo un pueblo o conjunto de relatos que apunta ¿hacia qué? Hacia una salvación. Esa salvación se va esclareciendo. ¿Cuáles son las palabras claves de esa meta? Las palabras claves, ¿cuáles son? Yo me atrevería a decir que son 3, de las cuales la más importante es la tercera. Hay 2 que ya dijimos. El cielo, esa es una, clara. Otra, Jerusalén, la ciudad santa, pero es la Jerusalén celeste. Y hay otra que es muy importante, que es comunión. Esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, ahí en los primeros versículos, como del 1 al 4. Comunión. Recuperar la comunión con Dios, llegar a la comunión con Dios. Esa es la gran meta. Eso es lo que ha traído Jesucristo. Eso es lo que ya empieza a vivir el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y a esa plenitud es a donde nos conduce la gracia del Espíritu Santo. Es decir, que este esquema se cumple en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces nos quedan relatos, nos quedan testimonios, nos quedan palabras. Nos quedan palabras. Eso es lo que nosotros tenemos. Pasemos a la parte de la teología. Fíjate que ahí donde llegamos en Biblia, ahí empieza la teología. La teología es una reflexión, es decir, una actividad intelectual, una aplicación de la inteligencia. Pero una inteligencia que no opera sobre sí misma simplemente, una inteligencia que no opera únicamente sobre el mundo, sino una inteligencia que opera fundamentalmente a partir de la palabra. Lo que es distintivo de la teología, estamos hablando de teología cristiana, por supuesto, lo que es distintivo de la teología es que es una operación de la inteligencia a partir de la palabra. Ese es el punto de partida. ¿Por qué se aplica la inteligencia a la palabra? La primera respuesta que viene a nuestra mente es porque la palabra llega a la inteligencia. Recordemos, aquí cabe recordar aquellas expresiones de Cristo, cuando dice, por ejemplo, ¿entienden? ¿Entendieron? Es decir, la palabra está para ser entendida. Y por consiguiente, si la palabra está hecha para ser entendida,
Es inevitable que nuestra inteligencia tenga que hacer un ejercicio, a veces deleitable, a veces casi doloroso, en entender esa palabra. ¿Qué es lo que me está diciendo? Así nos damos cuenta, por ejemplo, que es el caso más fácil de visualizar. Así nos damos cuenta que a veces Cristo les hablaba de cosas y estos no entendían nada. Otras veces sí le entendían. Otras veces no le entendieron al principio, pero llegaron a entenderle al final. En los diálogos de la última cena que se nos cuentan en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que uno de ellos, me parece que es Tomás, le dice: ahora sí hablas claramente, ahora sí te entendimos. Entonces la palabra está hecha para ser entendida y por consiguiente la inteligencia no puede dejar de realizar su función con la palabra de Dios. Cuando las palabras son transportadas de una persona a otra, de un tiempo a otro, de una cultura a otra, pero son transportadas, fíjate ese verbo tan raro que uso. Cuando las palabras son transportadas sin ser entendidas, estamos hablando de magia. La magia es eso. La magia es tomar palabras cuyo significado en sí no se sabe cuál es, o se supone que es más de lo que se entiende, y transportar esas palabras de un lugar a otro. Eso es lo propio de un encantamiento. Eso es lo propio de un conjuro. ¿Qué se supone que es un conjuro en el mundo de la brujería y de la magia? Un conjuro es un conjunto de palabras que no están hechas para ser entendidas, sino simplemente para ser repetidas, porque se supone que esas simples palabras van a realizar las cosas. Entonces se le echa, por ejemplo, una maldición a una persona y se supone que en virtud de esas simples palabras, la persona pues va a recibir un efecto, y si se trata de un maleficio, pues se supone que el efecto va a ser devastador. Eso es brujería. La Biblia no es brujería. Entonces, la palabra está hecha para ser entendida. Este es un elemento muy importante de destacar, porque vivimos en una cultura, acuérdese, en la cual se tratan las cosas de la fe como si fueran una agresión a la inteligencia, como si para empezar a creer uno tuviera que dejar de pensar. Y fíjate que en la exposición que vamos haciendo, tú te das cuenta que es exactamente al revés. De lo que se trata no es de dejar de pensar, de lo que se trata no es de dejar de entender, sino al contrario, entender cada vez mejor, comprender cada vez mejor. El conocimiento no es el enemigo de la fe, sino que la plenitud de conocimiento es la meta misma, por lo menos una de las metas centrales de la fe. Así encontramos a Santo Tomás de Aquino que dice que la fe es perfección de la inteligencia. ¡Qué maravilla de frase! La fe es una perfección de la inteligencia. Entonces, eso de creer sin entender, o mejor dicho, creer con la voluntad explícita de no entender, es absolutamente contrario a la lógica de la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento hay un verbo que se repite mucho en los Salmos: medito tus palabras, enséñame a gustar y a comprender. Es evidente que la inteligencia al mismo tiempo es conquistada por la palabra y la palabra entrega su riqueza a la inteligencia. Que la inteligencia puede ser mal utilizada, totalmente cierto, eso es verdad. La inteligencia puede ser muy mal utilizada, sí, tienes razón, pero es que todo puede ser mal utilizado. La riqueza puede ser mal utilizada, el cuerpo puede ser mal utilizado, la belleza puede ser mal utilizada, pero la Biblia nos muestra que todas esas realidades pueden ser bien utilizadas. Entonces uno se da cuenta cómo, por ejemplo, una mujer como Esther, en el libro que lleva su nombre, es una mujer sabia y piadosa, que además es hermosísima, y ella utiliza su belleza para el plan de Dios.
Entonces, la belleza no está en conflicto. Esos conflictos artificiales con los que se pretende marginar el mensaje bíblico, esos conflictos artificiales no tienen nada que ver con la verdadera revelación, pero nada. Entonces la Biblia nos muestra que la riqueza puede ser bien utilizada, el poder puede ser bien utilizado. Cristo no dice que el poder sea malo. Eso lo dice una de las muchas versiones de la izquierda política actual. Es estar a toda hora hablando mal del poder y de los poderosos. Eso es de ahora. Eso es ideología actual. Eso no es de la Biblia. Lo que Cristo dice no es que el poder sea perverso. Lo que Cristo dice es que el poder tiene una función. Y esa función es el servicio. El mayor bien de todos, empezando por los más pequeños. Cristo no demoniza el poder. Cristo no habla del poder como si fuera una fuerza perversa, sino simplemente dice, es una fuerza y hay que usarla bien, y hay que usarla para lo que es. La Biblia no demoniza, no sataniza la belleza. No, la belleza es algo bueno. De hecho, uno de los elogios del Mesías es, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. La belleza no es ningún pecado, la belleza es algo grandioso, y es obra de Dios. Y en la armonía de la belleza se percibe algo de la armonía de la creación y del amor del Creador. Entonces la belleza no está mal. Y lo mismo sucede con el amor y lo mismo sucede con la inteligencia. Entonces hay que aplicar la inteligencia. Los enamorados de la palabra, pues han sido muchísimos, ¿no? Pues millones de cristianos de todos los tiempos han sido enamorados de la palabra. Pero no cabe duda de que especialmente aquellos monjes del desierto fueron los más apasionados en su amor a la palabra. Muchos de ellos en su apasionado amor quisieron guardar la palabra en su memoria, y se cuenta de varios monjes que aprendieron la Biblia entera hasta poder recitarla toda de memoria. Un amor apasionado a la palabra. San Agustín dice que nosotros tenemos 3 potencias, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y estos monjes quisieron que la palabra habitara completamente en esas potencias de ellos, es decir, que habitara en su memoria, y para eso se aprendían larguísimos textos, algunos incluso hasta toda la Biblia. Otros, de otra manera, también querían que la palabra conquistara su voluntad, vivir con radicalidad todo lo que dice la palabra, y la inteligencia, comprender esa palabra y poder exponerla. Por eso la importancia del sabio, la importancia del abad. ¿Un abad qué es? Pues la palabra viene de papá, abad. Un abad es un papá, un padre espiritual que sabe exponer, que sabe enseñar la palabra. Bueno, entonces los grandes enamorados de la palabra van a ser los monjes. Los monjes, por supuesto, no se quedaban con vocablos, sino que dieron el paso a las sentencias. La sentencia, ¿qué es? Lo que llamamos aquí sentencia. Bueno, todavía eso se utiliza en el castellano corriente. Una sentencia es una frase. Por supuesto, no nos estamos refiriendo al sentido jurídico, ¿no? Una sentencia es una frase. Pero una frase que de alguna manera marca. Por ejemplo, en los evangelios, que fue el plato principal de estos monjes, y sigue siendo sin duda, en los evangelios hay muchas frases con las que uno puede realmente sentirse cuestionado. El que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Esa es una sentencia. Entonces, ¿cómo empieza la teología? La teología empieza así: amor a la palabra, inteligencia que se deja conquistar. Ese amor a la palabra lleva a las sentencias, y no es entonces extraño que muchos de estos monjes hicieran con la Biblia lo mismo que usted hace. Por ejemplo, ahora usted va copiando algunas frases, las que más le llaman la atención. Entonces ellos leían, voy a tomar por ejemplo el libro de Job.
El libro de Job tiene más de 40 capítulos. Es uno de los libros más largos del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Pero el libro de Job es muy largo. Hay muchas cosas que se repiten, especialmente en los discursos de los amigos de Job, y vuelven y le dicen de una manera y de otra: tú eres el culpable, debe ser algún pecado que no te has dado cuenta, tú sí eres culpable, y él a decir que no soy culpable, que sí eres culpable, que no soy. Y en esa se la pasan capítulos y capítulos. Entonces, si yo soy un monje piadoso y estoy leyendo el libro de Job, seguramente pasarán muchos capítulos sin que yo vea una frase que agarre mi atención. Pero tal vez llega una, por ejemplo, aquella que se encuentra en el capítulo 2 o 3, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Yo tomo esa frase y digo: uy, esa frase está muy buena, y la escribo por ahí en un cuadernito. Eso era lo mismo que ellos hacían. Entonces vienen de las palabras, del amor a palabras y pasajes, se pasa a las sentencias. Y de las sentencias se pasa ¿a qué? A las colecciones de sentencias. Colecciones de sentencias. ¿Y qué son las colecciones de sentencias? Pues eso, un cuaderno donde un monje recogía una cantidad de frases. Por ejemplo, yo veo que Cristo habla de una manera muy profunda, muy bella, una manera fascinante sobre lo que es la humildad. Entonces voy a tomar algunas palabras de Cristo sobre la humildad. El que no se haga pequeño como un niño no entrará al reino de los cielos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces voy a tomar palabras de los evangelios sobre la humildad y su contrario, que es la soberbia, el daño que hace la soberbia. Y hago mi propia colección. Fíjate que es algo muy humano. Cuando a uno le gusta una obra, pues usualmente uno hace eso, uno quiere guardar. Son como perlas que uno quiere guardar. Esas colecciones de sentencias, pues, luego van a dar origen ¿a qué? Van a dar origen a predicaciones. Porque entonces el abad, que tenía que ser el gran estudioso en el monasterio, el abad sacaba esa colección de palabras sobre la humildad. Y luego, ¿qué hacía? Basándose en la Biblia, basándose en la palabra de Dios, predicaba a sus monjes. Hermanos míos, hoy vamos a meditar sobre la humildad. Sin humildad, nunca sabrás lo que te has perdido por no tener humildad. Fíjese esa frase tan rara. Sin humildad, nunca sabrás lo que te has perdido por no tener humildad. O sea, ni siquiera sabrás de qué te estás perdiendo. Bueno, esa frase no está en la Biblia. Esa frase la dijo un abad por allá en un sermón. Sin humildad nunca sabrás de qué te has perdido por no tener humildad. Entonces, si yo soy un monje piadoso y estoy oyendo a mi abad, y mi abad dice esa frase que no está en la Biblia, pues yo también hago mi propia colección. Entonces, además de la Biblia y de un modo completamente natural, empiezan a salir colecciones cada vez más amplias, cada vez más voluminosas de sentencias. Sobre todo que hay que tener en cuenta que algunos de los grandes predicadores de la antigüedad, esos que llamamos los padres de la iglesia, realmente hablaron mucho. Entonces, yo empiezo a estudiar a San Agustín, y San Agustín tiene decenas de obras. Entonces tomo el comentario de San Agustín sobre San Juan, tomo el comentario sobre los Salmos, tomo su obra sobre la virginidad, tomo su obra sobre el matrimonio, y voy sacando frases y frases. Entonces van saliendo colecciones de frases. Esas colecciones poco a poco me van llevando a un tema de análisis. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hago la colección de frases de San Agustín y hago la colección de frases, por ejemplo, de San Juan de Damasco, llamado por eso Damasceno, Damasceno quiere decir de Damasco. Si yo hago la colección de frases de San Agustín y hago la colección de frases de San Juan Damasceno, obviamente van a resultar muchas frases que son completamente coincidentes. Seguramente San Agustín me dirá con su elocuencia magnífica, San Agustín me mostrará cómo es
la salvación, la grandeza de la salvación, la misericordia de Dios que nos ha salvado. Eso lo dice San Agustín. Me voy a San Juan Damasceno y San Juan Damasceno me habla de la grandeza de la salvación, es decir, coinciden perfectamente. Pero ¿dónde entra esta operación de análisis? ¿Y qué hago donde no coinciden? ¿Qué hago donde parece que un autor dice una cosa y otro autor dice otra cosa? ¿Qué hago cuando la Biblia parece que dice una cosa en un lugar y dice otra cosa en otro lugar? Ahí es necesario hacer un análisis y ahí es donde surge la necesidad de la siguiente palabra que vamos a estudiar, la hermenéutica. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago cuando yo leo en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que por la palabra todo fue hecho? Y luego leo en la carta a los Colosenses que Cristo es el primogénito de toda criatura. O sea, ¿las cosas fueron hechas por Él o Él es el primero que fue hecho? ¿Con qué me quedo? Ahí viene un problema de análisis. Entonces, de las colecciones de sentencias, que en principio son un ejercicio espiritual y un ejercicio de piedad, poco a poco se va llegando, podríamos decir de manera inevitable, se va llegando al problema de cómo son compatibles las distintas cosas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Yo me encuentro en el libro de los Jueces. Por allá a la altura del capítulo 13 se le dice a Sansón: vendrá sobre ti un espíritu de Dios y serás como otro hombre. Bueno, entonces espíritu ahí significa como una fuerza. Entonces, luego dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: vuestros cuerpos son templos del Espíritu. ¿Cómo es? Entonces, ¿el Espíritu es un atributo de Dios? ¿O el atributo es Dios? ¿O Dios es Espíritu? ¿O es una manera de referirse a Dios? Esas preguntas son un ejercicio de la inteligencia. Precisamente, podríamos decir que el primer ejercicio de la inteligencia es preguntar. Aunque eso no es totalmente cierto, como se puede ver en una clase de lógica, por eso hay que estudiar lógica. El primer ejercicio de la inteligencia es el concepto, como quien dice saber de qué se está hablando. Pero precisamente ese es el problema, ¿de qué se está hablando? ¿El Espíritu qué es? ¿Es una parte de Dios? ¿Es un atributo de Dios? ¿Es una manera de hablar de Dios? ¿Es Dios mismo? Pero cuando Él dice: derramaré de mi espíritu, ¿eso qué quiere decir entonces? Ahí es donde se plantea el problema del análisis. Ahí es donde se plantea. ¿Cómo debo entender esto? Ese análisis a veces hay que hacerlo entre distintos libros de la Escritura. Ese análisis a veces hay que hacerlo entre distintos autores. Este autor dice esto, este autor dice esto otro, ¿con qué me quedo? Algunos autores parece que se han desviado de la fe. Entonces entro en desconfianza. Pues parece que todos tenían una buena intención al principio, pero luego terminan diciendo unas cosas raras. Por ejemplo, hay autores que se apoyan en la carta a los Hebreos para decir que si una persona comete un pecado mortal siendo ya bautizado, se condena irremediablemente. Efectivamente, la carta a los Hebreos tiene un pasaje en el que dice que si nosotros despreciamos la salvación que hemos recibido, ya no hay remedio, una cosa así parecida dice. Qué bueno tener el texto preciso. Pues si alguien toma ese texto, dice, pues efectivamente, usted estaba bautizado y estando bautizado usted negó la fe. Quiere decir que usted ya se condena. Usted estaba bautizado, usted sabe que Dios no quiere el adulterio, usted cometió adulterio, a usted ya no le queda más que la condenación.
Entonces, hacia el siglo segundo o tercero, surgió, por ejemplo, un grupo de cristianos llamados los montanistas. Los montanistas eran un grupo que fue cada vez radicalizándose más hasta que el punto en el que se habla de unos ultramontanistas. Y los ultramontanistas decían: no, señor, usted no le queda más que el infierno, no hay ninguna esperanza para usted. Usted está condenado y haga lo que haga, sepa y entienda y aprendan todos, él está condenado a los profundos infiernos. Entonces otros ven eso y dicen: pero eso no puede ser de Dios, esa manera de hablar, eso no puede ser de Dios. Entonces vienen conflictos dentro de la misma comunidad cristiana. Por ejemplo, hubo una persecución terrible, terrible. Y de esa persecución quedó que muchos habían negado la fe para evitar las torturas. Es que las torturas, pues por supuesto, eran brutales, espeluznantes. Entonces, por evitar las torturas, se dice, esa fue una cifra que escuché hace tiempo, se dice que cerca de 2/3 partes, en algunos lugares 2/3 partes, 2 de cada 3 personas negaron la fe. Entonces tú imagínate una pequeña población que tiene, digamos, unas 6,000 personas, y allá llegan los empleados del Imperio Romano, los funcionarios, y dicen: bueno, a ofrecer incienso aquí a la estatua del emperador. Y de las 6,000 personas, 4,000 ofrecieron incienso, 2,000 fueron llevados. De esos 2,000 que fueron llevados, prácticamente todos humillados, torturados, una gran parte murieron. Algunos de los que fueron torturados sobrevivieron, a veces con horribles mutilaciones. Los habían torturado de una manera espantosa. Les habían cortado las manos o les habían sacado los ojos, los habían llenado de quemaduras. Muchas mujeres habían sido violadas de una manera brutal y repetida durante meses o durante años. Entonces tú imagínate una mujer de estas que ha sido sometida al peor de los escarnios, pero al final no la mataron y se acabó la persecución. Entonces esta mujer vuelve a su pueblo con su cuerpo y su dignidad deshechos, su fe íntegra, y se encuentra con la vecina que está tranquila y completa, porque como la vecina negó a Cristo, entonces ahí cómo convivimos su merced y yo. A mí me hicieron de todo, a mí me maltrataron hasta el extremo y a usted no. ¿Cómo vivimos? Entonces eso se volvió un conflicto. Ese conflicto es conocido en la historia de la iglesia como el conflicto de los lapsi, L-A-P-S-I. Lapsi es una palabra en latín que significa los que cayeron, los caídos. Los lapsi son los que cayeron en idolatría. Entonces algunos dijeron: mire, a esos lapsi no se les puede admitir. O sea que usted niega a Cristo, se salvó de todo, no le hicieron nada. A la otra mujer le cortaron los senos, la violaron, la destruyeron. Ella se mantuvo en la fe. Y a esa que se mantuvo en la fe, con amor, con lágrimas en los ojos, le damos la Santísima Eucaristía. Pero, ¿y a usted que está enterita porque usted negó la fe? ¿A usted qué hacemos con usted? Entonces algunos decían: no, que se condene. Y otros decían: no, tiene que hacer penitencia. ¿Qué hacer ahí? Esos son los problemas reales de una comunidad cristiana real. Esos son los problemas que se viven ahí. Y es ahí donde toca hacer esa clase de análisis. ¿Qué significa misericordia? El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. Pero cuando tú vuelves de la persecución ciego y sin un pie que te cortaron, sin ninguna anestesia, cuando tú vuelves ciego y sin un pie, que te hablen de misericordia para que comprendas a los que están enteritos, trotando y bailando, eso no es tan fácil. Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que hacer sus análisis, y esos análisis son complejos, sobre todo porque la expansión de la fe cristiana no fue un proceso sencillo, ni fue un proceso que podríamos llamar directo, sino fue un proceso con avances y retrocesos, lo cual se nota hasta el día de hoy. Esa idea de que Francia se convirtió al catolicismo cuando se convirtió Carlomagno,
O esa idea de que San Jacinto convirtió a Polonia, o San Cirilo y Metodio, que los tuvimos hace poquito, convirtieron a los pueblos eslavos. Esas conversiones de pueblos, eso es muy relativo. Eso es muy relativo, eso quedan muchos remanentes y la fe siempre será un terreno disputado y un terreno en conquista. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que muchos autores y muchos obispos y muchos pastores tienen que hacer una larga tarea de análisis, una larga tarea de discernimiento. ¿Qué hay que decir ahí? ¿Cómo se puede entender eso? Y finalmente llegan ¿a qué? A lo que llamamos doctrinas. ¿Qué es lo que entendemos aquí por una doctrina? Una doctrina es un conjunto estructurado y coherente de enseñanzas sobre un determinado tema. ¡Ojo con esa palabra! Un determinado tema. Fíjate que el peso, cuando hablamos de Biblia, el peso es el relato, es la narración. Mientras que en la doctrina el peso es el tema. ¿Qué llamamos un tema? Pues un tema es la evolución natural de las sentencias y los análisis. Cuando tú has hecho colecciones sobre la humildad y has analizado qué es humildad, qué no es humildad, cómo es la falsa humildad, por qué hay falsa humildad, cuando tú has hecho todo ese análisis, tú finalmente escribes un libro sobre la humildad. Ese es un tema. Entonces, el tema, ¿qué es lo que hace? El tema toma un recorrido temporal de relatos y se centra no en torno a un sujeto, que es el pueblo, ni en torno a una época, sino en torno a una idea. Es una idea la que gobierna, o una pregunta la que gobierna. Entonces así surgen las doctrinas. Somos salvos por Cristo. Amén, eso es así, somos salvos por Cristo. Pero ¿qué quiere decir la salvación? Voy a escribir un libro sobre la salvación. Entonces empiezo a mirar los relatos desde el Antiguo Testamento. Cómo fue salvado Isaac, cómo fue salvado el pueblo de Israel en el desierto, cómo fue salvado David de las manos del gigante y de las garras de Saúl, cómo fue salvado el pueblo. Y a partir de todos esos relatos, yo unifico en un tema. Mi tema es la salvación. Entonces la doctrina, ¿qué significa la doctrina? La doctrina es como un punto de aglutinamiento, un punto de convergencia de una multitud de relatos. Las doctrinas son múltiples, porque son múltiples las preguntas, porque son múltiples las ideas que uno puede encontrar. Las doctrinas son múltiples. Entonces se van encontrando distintas doctrinas. Por eso uno se encuentra con que muchos de estos autores empiezan a escribir sobre temas específicos. Ya mencioné el caso de San Agustín, que tiene, por ejemplo, una obra sobre la virginidad consagrada. Él se concentra en ese tema. Luego tiene otra obra, el bien del matrimonio. Tiene otro tema, voy a estudiar la predestinación. Tiene otro tema, la gracia. Entonces, ¿qué es lo propio de las doctrinas? La doctrina toma todo el recorrido temporal y va espigando lo que corresponde a una determinada idea, a una determinada pregunta. Por eso las doctrinas van a constituir una especie de reordenamiento del contenido de la revelación, o como se suele llamar más comúnmente, un reordenamiento del depósito de la fe. Reordenamiento del depósito de la fe. El depósito de la fe de alguna manera está completo en la Biblia, ahí está completo. Pero ese depósito de la fe que está completo en la Biblia se reordena cuando llegamos a las doctrinas. Las doctrinas son como un reordenamiento. Es como si yo mirara que en la época de Abraham había amarillo, verde, rojo y azul. En la época de Moisés
pues había también cosas verdes, azules, rojas, amarillas. En la época de David había cosas amarillas, azules, verdes, rojas. Y luego yo digo, voy a escoger los azules. Eso es la elaboración de las doctrinas. Es una comparación muy infantil, pero a mí me sirve para entenderlo. Realmente hay unos mismos componentes que se han ido dando. Tal vez hay una época en la que yo digo, hey, aquí solo hubo azul y rojo, no aparece amarillo. Bueno, entonces si voy a estudiar el amarillo, esa etapa no me sirve. Pero si voy a estudiar el rojo, sí me sirve. Esa es la elaboración de las doctrinas. Entonces las doctrinas son una reorganización, pero ahora hay otra expresión que es más propia de lo que se utiliza hoy: sistematización. Por eso se habla de teología sistemática. Las doctrinas, ¿qué son? Una sistematización del depósito de la fe. ¿Y con qué criterio, con qué sistema se hace esa organización? Ese sistema, ¿sabes cuál es? Ese sistema es preguntas, ideas. ¿Qué tiene que ver con predestinación en todo esto? ¿Dónde puedo encontrar yo la idea de la gracia? Es muy interesante en San Agustín, por ejemplo, ver que cuando él habla de la predestinación, tiene unas genialidades este hombre. Mire esta frase que es de San Agustín: el mayor ejemplo de la predestinación es la naturaleza humana de Jesucristo. A mí esa idea no se me hubiera ocurrido nunca en la vida. Y entonces él da su argumento de por qué la naturaleza humana de Cristo es la gran predestinación. Entonces él encuentra el color predestinación, lo encuentra en la encarnación. Seguramente una persona como yo nunca lo hubiera visto, pero San Agustín sí lo vio. Ahí está el color de la predestinación. Entonces es como buscar el mismo color en todas las etapas, y de esa manera se reorganiza, se sistematiza ¿qué? El depósito de la fe. ¿Y qué produce eso? Bueno, ya tengo una doctrina sobre la predestinación, tengo una doctrina sobre el bautismo, tengo una doctrina sobre la Eucaristía. Empiezo entonces a buscar una síntesis de doctrinas. Esas síntesis generales de doctrinas las podemos llamar compendios, o las podemos llamar, como se las llamaba en la Edad Media, una suma. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás? ¿Qué es? Es una colección de doctrinas. ¿Y cada doctrina qué es? Cada doctrina es, o sea, cada conjunto de enseñanzas, ¿qué es? Una sistematización a partir de una serie de preguntas. Entonces, un hombre como Santo Tomás de Aquino, ¿qué fue lo que hizo? Santo Tomás de Aquino lo que hace es tomar temas. Él los llama cuestiones. Entonces voy a ver, tomemos un tema específico. Ese tema es, vamos a hablar, por ejemplo, sobre la existencia de Dios. ¿Qué puedo decir yo sobre la existencia de Dios? ¿En qué me puedo apoyar para hablar de la existencia de Dios? ¿Quiénes han negado la existencia de Dios? Vamos a estudiar ese tema. Y de todo ese estudio sale una cuestión, una sola. Bueno, ya tenemos eso. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la bondad. Entonces, Dios es bueno porque es bueno, pero parece que Dios no es bueno. Entonces tenemos que desglosar ese tema, esa cuestión sobre la bondad de Dios. La vamos a desglosar en una serie de preguntas específicas. Esas preguntas específicas, ya muy puntuales, muy focalizadas, es lo que se llaman los artículos en la Suma Teológica. Entonces, cada artículo es una pregunta específica. ¿Dios de verdad es bueno? Vamos a estudiar eso. Entonces vamos a estudiar argumentos. Unos dicen que Dios no es tan bueno, porque si mueren niños, entonces ¿por qué va a ser bueno Dios? Otros dicen, no, Dios sí es bueno, porque Dios siempre tiene un plan que va más allá de lo que alcanzamos a comprender. Analicemos el tema. Eso es una síntesis general. Así es como se hace la teología. Esa es la manera como se hace la teología. Usted se da cuenta que la teología es al mismo tiempo una empresa intensamente personal, porque una persona tiene que entrar muy de lleno, o sea, hacer teología de verdad es una cosa impresionante. Llegar a hacer teología
Es eso, es hacerse cargo del depósito de la fe como está en la Biblia, hacerse cargo del depósito de la fe como está en el caminar de la iglesia, y a partir de ahí hacer un nuevo discernimiento y una nueva síntesis, a partir probablemente de las nuevas inquietudes que uno se encuentra hoy. Es una tarea absolutamente heroica. ¿Cómo se hace esa tarea? Es ahí donde aparece la hermenéutica. Entonces vamos con la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Pues literalmente, o el sentido original, es la interpretación. De lo que se trata es de la interpretación. Bien, ¿interpretación de qué? Pues interpretación en primer lugar de la Escritura, aunque luego también se necesita hermenéutica de los escritos de los santos padres e incluso de otras fuentes. Entonces lo primero en la hermenéutica, el ABC de la hermenéutica, ¿cuál es? Darse cuenta que existen distintos sentidos en la Escritura. ¿Cuáles son esos sentidos? Los sentidos que hay en la Escritura son básicamente dos. Tenemos un sentido que es el sentido literal, y tenemos otro sentido que es el sentido espiritual. Esos son los sentidos que hay: sentido literal, sentido espiritual. Bien, el sentido espiritual se basa en el sentido literal, pero el sentido espiritual no es menos valioso ni menos verdadero que el sentido literal. Vamos a tratar de entender un poco esto. Como lo indica la palabra sentido literal, lo que nosotros estamos diciendo como sentido literal, ¿qué es? Lo que dice el texto. Eso que dice el texto. La tarea de un exégeta es en primer lugar esclarecer qué es lo que dice el texto. Porque si yo no me voy a lo que dice el texto, pues quiere decir que me estoy quedando pues con lo que yo imagino, con lo que yo supongo. El punto de partida tiene que ser lo que dice el texto. El solo hecho de esclarecer lo que dice el texto es increíblemente difícil en algunos casos. No es nada fácil, nada fácil. ¿Por qué? Hay textos que son muy fáciles, pero hay otros que son difíciles. Por ejemplo, porque los distintos códices tienen variaciones. Hay veces que faltan palabras. Hay veces que encontramos una palabra que no se da en ninguna otra parte de la Escritura y tenemos que adivinar un poco qué significa por su etimología. Un caso muy notable es lo que tenemos en el Padre Nuestro. En la versión de San Lucas del Padre Nuestro dice ton arton gemon ton epiusion. Epiusion. Esa palabra epiusion, ¿qué significa? Usía es substancia. Epiusion es como lo que está sobre la sustancia, lo supersustancial. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un pan supersustancial? Realmente el tema no es fácil, el tema es difícil. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con eso? Un pan supersustancial. Eso es difícil de entender. Pero bueno, el sentido literal finalmente a lo que nos lleva es a establecer un texto y establecer cuál es el sentido de ese texto. Pequeña anotación sobre el sentido literal. A ver, el sentido literal puede incluir ya una metáfora. Por ejemplo, si tu mano te hace caer, córtatela. Si yo tomo esa frase como suena, pues eso significaría que si yo he cometido algún pecado con mi mano, por agresión o por robo o por lo que sea, a cortarse la mano. Eso es lo que significaría.
Pero parece evidente que el sentido literal, aunque el sentido literal es ese, es un sentido literal que es metafórico. O sea, no hay que confundir sentido literal con lo que podríamos llamar sentido gramatical, por ejemplo. O sea, lo que dicen las palabras. No sé, suena un poco raro y me cuesta un poco de trabajo hacerme entender. Pero una cosa es exactamente lo que dicen las palabras y otra cosa es el sentido. Piense usted, por ejemplo, para que no seamos tan agresivos, piense usted, por ejemplo, lo que sucede cuando le dice un enamorado, le dice a su novia, sin ti me muero. A ver, si nos vamos al sentido de las palabras, a la pura semántica, lo que está diciendo eso es que si ella lo deja, este señor colapsa y muere, se murió. No fue más, se murió. Pero todos sabemos que eso no es así. Entonces, el sentido literal tiene que esclarecer tanto el sentido semántico inmediato como el sentido literal propio. Vamos a ponerlo en esa diferencia. Por favor, para sus apuntes escriba eso porque luego voy a necesitar esos apuntes. Entonces, mire, sentido literal hay que dividirlo entre sentido semántico estricto y sentido literal propio. El sentido semántico estricto es que ella se fue y él se murió. Ese es el sentido semántico estricto. Nos quedamos solo con el sentido de las palabras. Y el sentido literal propio es, ¿qué quiere decir él con eso que dijo? Pues que realmente a él le hace mucha falta a ella. ¿Qué quiere decir Cristo con aquello de, si tu mano te hace pecar, córtatela? Que si hay algo que me está conduciendo al pecado, yo debo apartarme de eso, debo quitarlo de mí. Entonces, hay que distinguir entre sentido semántico estricto, que es tomar las definiciones de diccionario de las palabras, y el sentido literal propio. Bueno, eso es lo que hay que decir sobre el sentido literal. ¿Y a qué llamamos sentido espiritual? Entonces, ¿qué es el sentido espiritual? El sentido espiritual es el que se construye a partir del sentido literal. Podríamos decir que es una especie de aplicación del sentido literal. ¿Cómo se subdivide el sentido espiritual? El sentido espiritual se subdivide en alegórico, moral y anagógico. Alegórico, moral y anagógico. Ya vamos a explicar esas palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el sentido alegórico? El sentido alegórico es el que surge en la comparación de textos o en la comparación entre textos y realidades humanas. Un ejemplo típico de una alegoría es la parábola del sembrador. Lo que cayó en terreno pedregoso significa aquellas personas que aceptan la palabra con alegría, pero no alcanza a tener verdadero fundamento en ellos. Y por eso, cuando viene una prueba, inmediatamente se quiebran, se apartan de la fe. Bueno, esa es una alegoría. Entonces, ¿el sentido alegórico qué es? Es el sentido que surge cuando se comparan textos o cuando se comparan esos textos con otras realidades. Surge de una comparación. Por ejemplo, vamos a hacer una lectura alegórica de la Samaritana, del pasaje de la Samaritana. De lo profundo de la tierra surge esa agua. De lo profundo del corazón de Cristo surge el agua de la vida. Esa es una alegoría. Entonces yo tomo un elemento del texto, lo comparo con otros textos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que tenga sed que venga a mí y que beba, tomo esa comparación y llego a una conclusión.
el agua que nosotros recibimos cuando nos acercamos a Cristo es la que viene de lo profundo de su corazón. Eso es lindísimo. Esa es una alegoría. Entonces el sentido alegórico siempre incluye una comparación con otros textos o con otras realidades. El sentido moral. ¿Qué es el sentido moral? Llamamos sentido moral al que quiere encontrar una aplicación del texto al comportamiento nuestro. Sigamos con la samaritana. Démonos cuenta, dice por allá en una homilía un padre, démonos cuenta, queridos hermanos, que Jesús era consciente de la situación de pecado de esta mujer, pero su actitud no fue hundirla en el pecado, su actitud fue ayudarla a encontrar la verdadera agua de vida, quizás ese amor que ella nunca había podido encontrar. Entonces el Señor nos está enseñando que lo primero que tenemos que hacer no es hundir ni encadenar a las personas a sus pecados, sino mostrarles un camino de esperanza y de salvación. Cuando ya se pasa al deber ser, es decir, a qué es lo que uno tiene que hacer, eso se llama sentido moral. Entonces, cuando yo hago una aplicación moral, ese es el sentido espiritual moral. ¿Y el sentido anagógico cuál es? El sentido anagógico es el que se refiere al futuro, el que se refiere al desenlace, el que se refiere a la plenitud a la que vamos a llegar. Sigamos con la samaritana. Hermanos, en esta tierra nosotros somos como esa samaritana que tiene que darle de beber a Cristo en la persona de los pobres. Ahí dice una aplicación moral. Pero después, en la gloria del cielo, será Él quien nos dé de beber a nosotros en plenitud y será Él quien nos hace a nosotros. Esa es una interpretación anagógica. Entonces, ¿cómo se hace hermenéutica? Primero hay que examinar los sentidos, establecer el sentido literal, no quedarnos con el sentido semántico estricto, sino buscar el sentido literal propio. Luego, pasar al sentido espiritual. Hay una cierta tentación en los estudios bíblicos actuales. Hay la tentación de privilegiar solo el sentido literal. Como quien dice, lo único que dice el texto es el sentido literal. Es un error. Porque el texto dice no solo lo que dice inmediatamente, sino todo lo que también de él brota. Decía un autor, no me acuerdo cuál, quedarse uno con el sentido literal es reducir todos los árboles a semillas. Bonito. Si tú dices, ¿cómo es un árbol de naranja? Mire, aquí está el árbol de naranja y te muestro unas semillas. No, el árbol de naranja no es esto. El árbol de naranja es todo lo que también brota de ahí. Entonces, hay una cierta tendencia que además va unida a un gran racionalismo de reducir la interpretación de la Escritura solo al sentido literal. Entonces, ¿dónde empieza la hermenéutica? En establecer los sentidos. Luego viene este otro. Segundo, criterios de agregación o de supresión. Hay cosas que no dice el texto y que sin embargo uno puede deducir legítimamente que están presentes ahí. Y hay cosas que uno puede suprimir del texto por el conocimiento que se tiene del contexto cultural o de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo agregar yo? Sigamos con el pasaje de la samaritana para ir aplicando ahí. Yo puedo agregar, y es perfectamente natural, que Cristo debía estar muy cansado y muy sediento. El libro santo no dice, Cristo estaba agotadísimo y con mucha sed. No lo dice, pero yo eso lo puedo agregar. Entonces hay cosas que legítimamente yo puedo agregar. Hay cosas que yo puedo suprimir, aunque el texto no las dice. Por ejemplo, el texto no dice, en ningún momento sugiere,
que Cristo tuviera ninguna clase de intención romántica con esta mujer. Seguimos con la samaritana. No lo dice. No faltará el que haga una película y la ponga en Netflix diciendo que Cristo andaba enamorando mujeres, porque eso vende. Y hay gente que no se detiene en echar blasfemias. Pero legítimamente yo puedo suprimir esa intención romántica. Dice la Escritura, dice ese capítulo 4 de San Juan, que cuando llegaron los apóstoles se extrañaron de que estuviera hablando con una mujer. Estaba a solas con una mujer, eso era algo completamente inusual. Pero yo puedo suprimir la intención romántica. ¿Por qué la puedo suprimir? Porque me doy cuenta que la misión de Cristo, la manera de vivir Cristo, lo que ha realizado Cristo, no tiene nada que ver con una intención romántica con una mujer. Entonces hay cosas que yo puedo legítimamente agregar o que puedo legítimamente suprimir. Pero este es un terreno muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque resulta que a veces yo agrego cosas o suprimo cosas que a mí me parecen lógicas y entonces en realidad las estoy suprimiendo o las estoy agregando desde el mundo que yo conozco y desde el mundo que a mí me resulta cómodo. Y esto se nota especialmente en la herejía modernista y en la imposición del racionalismo, ahí es donde más se nota. El ejemplo más típico de esto es el que tiene que ver con los milagros. Hay muchas personas que le quitan el carácter sobrenatural a algunas acciones de Cristo, es decir, quitan que haya sucedido el milagro. Y si tú tomas a esa persona y con todo respeto le preguntas, ¿por qué tú niegas que sucedió algo sobrenatural? ¿Por qué lo niegas? Después de examinar lenta y juiciosamente por qué se niega, la única razón es porque me cuesta trabajo creer que sucedan milagros. Me cuesta trabajo creer que las leyes de la naturaleza, lo que yo entiendo a partir de la ciencia sobre la naturaleza, no se cumple en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, tu criterio de supresión, la razón por la que tú le quitas el carácter sobrenatural a eso, está solamente en ti. Es que es a ti a quien le cuesta trabajo entender eso. Y entonces esa no es una gran razón para creer. Esa no es una gran razón para creer lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿por qué tú le estás agregando o le estás suprimiendo algo? Este segundo punto, que por eso dije desde el principio que es uno de las novedades en esta exposición, es muy importante porque me he dado cuenta de que esto sucede demasiado, que uno le agrega o le suprime cosas porque uno simplemente tiene esa mentalidad. Por ejemplo, que es un caso muy frecuente hoy, ¿por qué Cristo solo escogió hombres? Pues porque estaba en una cultura machista, y siendo una cultura machista, pues obviamente escogió solo hombres. Examinemos más despacio eso. O sea, tú me estás diciendo que Cristo, el que nos libera de todo pecado, y el prejuicio también es pecado, tú me estás diciendo que Cristo, el que libera de todo pecado, estaba sometido al prejuicio cultural de su época. ¿Eso es lo que me estás diciendo? O sea, tú estás diciendo que Cristo no era realmente libre para elegir a sus discípulos porque Él tenía condicionamientos culturales que claramente son perversos. Todos estaremos de acuerdo en que el machismo, entendido en su sentido usual, es algo perverso. Entonces tú me estás diciendo que Cristo estaba sometido al pecado. Eso es lo que tú me estás diciendo. ¿Y por qué lo estás diciendo? Pues porque para ti resulta particularmente cómodo, en el ambiente en el que estamos, te resulta particularmente cómodo afirmar lo que estás afirmando. Entonces tú pregúntate, ¿por qué agregas lo que agregas? Las suposiciones que uno hace. Hay un dicho mexicano que en México suena incluso vulgar, y es la suposición es la madre de todas las pendejadas. Recuerde usted que la palabra pendejo es terrible en México, terrible. Y el dicho dice eso, la suposición es la madre de todas las pendejadas. Entonces, uno puede caer en muchas suposiciones, muchas cosas que a uno le parecen lógicas. Y es muy fácil soltar esas suposiciones. Y es muy fácil luego de una suposición sacar una conclusión y de esa sacar otra suposición. Ese es uno de los temores que yo tengo con esas tendencias teológicas, como por ejemplo, vamos a hacer teología afro, vamos a hacer teología de los pobres, vamos a hacer teología feminista. Hay un gran peligro ahí, porque muy fácilmente cuando tú dices, por ejemplo, teología feminista, lo que estás diciendo es,
vamos a echarnos encima todos los prejuicios y toda la manera de pensar del movimiento feminista. ¿Y por qué no le hacemos una crítica a esas ideas antes de inyectarlas en la Biblia? Porque resulta que inyectamos a la Biblia con una tinta de un determinado color y luego decimos, mira que sí está ese color, pero fuiste tú quien se lo inyectó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Con qué criterio tú supones? ¿Con qué criterio tú agregas algo más allá de los sentidos de la Escritura? Tercero, ya los puntos que siguen son un poco más fáciles de discernir. Hay que mirar los contextos. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, hay que mirar el capítulo, la perícopa. ¿En qué contexto se está diciendo esto? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro o grupo de libros? ¿A qué parte de la Escritura pertenece esto? Por eso el texto hay que mirarlo siempre dentro del contexto. Los contextos son importantes. Ahí se da una realidad que se suele llamar círculo hermenéutico. Es decir, yo entiendo el pasaje particular dentro del contexto más amplio, pero el contexto más amplio está hecho de textos particulares, de manera que el todo me ayuda a entender la parte y la parte me ayuda a entender el todo. A eso se le llama a veces círculo hermenéutico. Hay que ver los géneros literarios. No es lo mismo un relato histórico que un relato poético, que un relato profético, que una parábola. Y sobre todo en esto de los géneros, quiero yo subrayar otra vez lo que hemos dicho del lenguaje intersubjetivo. Recuerde usted que lo fundamental en la Biblia no es una pretensión de objetividad, ni tampoco una pretensión de subjetividad. Lo propio de la Biblia es intersubjetividad, que es una palabra sofisticada para decir testimonio. Lo que interesa, lo que te da la Biblia siempre es testimonio. ¿Testimonio qué es? Testimonio es una afirmación veraz por medio de la cual trato de transmitir a otros una experiencia que yo he vivido. Como cuando tú intentas contarle a un amigo tuyo que después de muchos años de estar tu padre en el extranjero, estaba trabajando, porque así se planteó la situación económica de la familia. Después de años de estar tu padre en el extranjero y de solo poder verse por cámaras, finalmente ha podido regresar al país. Tú tratas de contarle a un amigo lo que eso significa para ti. Y entonces seguramente vas a utilizar expresiones muy elocuentes, muy fogosas, muy emotivas. No, es que para mí fue como si amaneciera a las 11 de la mañana. Mira, mi vida se llenó de luz, de alegría. ¿Qué está diciendo esa persona? Está tratando de transmitir lo que vivió. Esa es la Biblia. La Biblia es lenguaje intersubjetivo y esto marca los géneros literarios, todos. Luego, hay que tener en cuenta la distancia cultural, lo que podía ser normal para aquellas personas y por qué era normal y en qué sentido era normal. Acuérdate que la palabra normal tiene una serie de sentidos que son permanentes y hay otra serie de sentidos que son muy cambiantes. Por ejemplo, en todas las culturas va a resultar anormal que se mate a inocentes, aunque en nuestra cultura se está normalizando matar fetos, matar seres humanos en el vientre materno. Entonces, hay cosas que son anormales en un sentido bastante permanente, pero hay otras cosas que van cambiando, a lo largo del tiempo van cambiando. Entonces hay cosas que se podían considerar más normales en una época que en otra, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué significaba para ellos la vida, la muerte, la alegría, el éxito? ¿Qué podía significar? Así, por ejemplo, podía considerarse verdaderamente normal, absolutamente normal en la época, que tener éxito era tener muchísimo ganado. Esa era la manera de ellos. Cuando se piensa en una persona rica, tú ves cómo se describe a Abraham, ¿no? Que tenía miles y miles de ovejas y de cabras y no sé qué.
Hoy mediríamos la riqueza o el éxito de otra manera. Entonces hay que tener en cuenta la distancia cultural. Sexto, hay que tener en cuenta la tradición interpretativa. Por ahí resultó un dominico irlandés diciendo que San Pablo era viudo, que él había estado casado y que él era viudo. Evidencia bíblica, pues no hay ninguna. Entonces él presenta una serie de argumentos. Realmente yo no conozco una sola persona antes de este padre, que por algunos fue muy apreciado. Yo no conozco ningún autor, ningún padre de la iglesia, ningún concilio, ningún acto magisterial que hablara de San Pablo como una persona viuda. No quiere decir que sea imposible decir ninguna cosa nueva. Pues sí se pueden decir cosas nuevas, pero realmente para decir algo tan radicalmente nuevo a estas alturas de la vida, tú tienes que tener demasiado, pero demasiado argumento a tu favor, porque hay toda una tradición interpretativa muy fuerte. Entonces, como tú no eres el dueño de la Biblia, porque la Biblia es libro de un pueblo, y ese pueblo existe hace mucho tiempo antes de ti existe ese pueblo. Entonces hay que tener en cuenta que hay una tradición interpretativa. Y a ver, esos que han interpretado la Biblia antes, esos que han predicado sobre la Biblia, muchos han sido santos, no pocos han sido mártires, han sido gente muy inteligente. ¿Quién de nosotros se atrevería a competir en inteligencia con un San Bernardo, un Santo Tomás, un San Agustín? Mira, no eran ningunos tontos, ni eran pecadores, ni tenían una intención torcida. Eran gente de oración y de santidad. ¿Voy a atreverme a decir yo algo contrario a lo que ellos dijeron? Pues es posible que tenga que decir algo nuevo. Pero en eso hay que tener mucha mesura, hay que tener mucha prudencia, porque precisamente hay un recorrido. Este fue uno de los daños que trajo el protestantismo. El protestantismo trajo la idea de que cualquier persona con la Biblia puede decir cualquier cosa. Es lo que ellos llaman interpretación privada. O como decía Lutero, mi Biblia y mi conciencia. Curiosamente, los mismos protestantes, pasando el tiempo, han ido cambiando eso. De manera que cada vez hay más protestantes que toman en cuenta, especialmente San Agustín es muy importante para ellos y muchos otros autores. Los protestantes más serios, los protestantes en las grandes facultades de teología, ya no son mi Biblia y mi conciencia, no es simplemente aquí tomo la Biblia y lo que diga la Biblia. Incluso los protestantes, digamos, con menos formación, por lo menos tratan de apoyarse en el trabajo de otros protestantes, a lo menos en lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Hay un autor protestante de apellido Strong, como decir fuerte en inglés, Strong. Strong hizo una cantidad de estudios bíblicos, sobre todo de significados de palabras, y muchos protestantes se apoyan en el trabajo de Strong para decir, esto debe significar tal cosa, este pasaje se habla así. Eso es ya una tradición interpretativa. Entonces lo que uno se pregunta es, tanto pelear con la Iglesia Católica por la tradición, y ya ellos tienen sus propias tradiciones interpretativas. Porque es que se cae de su peso, es que la Biblia no la escribí yo, es que la Biblia es parte de un pueblo y ese pueblo no se acabó en el siglo I. Esa idea de que venía un pueblo hasta el siglo I, ahí paró la cosa. Y vino volando por los aires la Biblia y cayó en el siglo XXI. Y he aquí que yo voy a empezar desde cero, eso no tiene sentido. Y finalmente, que es el séptimo criterio, en esta hermenéutica hay que ver la completud. Aquí llamamos un criterio de completud. Un criterio de completud es que tu manera de establecer una doctrina debe tratar de responder a todos los textos bíblicos relevantes. Todos los textos bíblicos relevantes. Como veremos, porque ya pues muy pronto tenemos que empezar con el recorrido histórico de la cristología, como veremos, este criterio de completud fue vital en la controversia arriana, porque Arrio se apoyó en unos cuantos textos, pero muy sólidos, para decir lo que decía, que Cristo era una criatura. Por ejemplo, ese de que Cristo es el primogénito de toda la creación, que está en Colosenses capítulo 1. Ese era texto favorito de Arrio.
Y la verdad es que si tú te quedas con Colosenses capítulo 1, es muy difícil no estar de acuerdo con la interpretación de Arrio. Realmente ese texto parece decir eso. Pero ¿qué fue lo que le falló a Arrio? Completud. ¿Y qué haces con ese otro texto que dice en argé, en hologos, kai hologos en prostonceón, kai theos en hologos? Y Dios era la palabra. ¿Qué haces con eso? O sea, tu interpretación, Arrio, puede ser muy buena para Colosenses 1, pero tu interpretación no sirve para Juan 1. O sea, tú no cumples con el criterio de completud. Lo tuyo es bueno para un pasaje está bien, pero es que captar la verdadera doctrina no es captar un pasaje. Captar la verdadera doctrina es captar el conjunto. Según esa comparación que hicimos antes con los colores, si yo encuentro que el color amarillo está en muchas épocas y yo me salto unas cuantas épocas porque no coinciden con la idea que yo tengo, eso se llama trampa. Estás haciendo trampa. Así no es. Tienes que dar razón del conjunto de las palabras de la Escritura, de toda la Escritura. Ahí sí podemos decir que realmente estás interpretando. Bueno, esta es la historia de cómo se pasa de la Biblia a la teología, y esta es la historia de algunos principios hermenéuticos fundamentales para hacer cristología y en realidad para hacer toda teología. Esta clase, así como se aplica a la cristología, igual la puedes tomar para referirte a eclesiología, neumatología, mariología o cualquier otra parte de la teología sistemática, porque la teología sistemática es la que se basa en doctrinas y en grandes síntesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.